En este video vamos a ver cómo, dado que ya tenemos datos en un arreglo, podemos pasar los datos que cumplen con la condición de ser valor par a un segundo arreglo. Empezamos con un ejemplo que ya teníamos. En este caso tenemos una función que pide los datos para un arreglo. Recibe un arreglo y una variable tamaño. Estas variables, bueno, aquí se pide el tamaño y en esta parte recorre cada una de las casillas del arreglo, o sea, va a cada uno de los valores desde 0 hasta tamaño menos 1 y pide el valor para esa casilla y lo guarda en el arreglo. De hecho, aquí podemos ver la corrida y va pidiendo el valor para la casilla 0 y luego para la 1 y luego para la 2 y así hasta pedir todos los valores del arreglo. Cuando termina de ejecutarse esta función, las variables arreglo y size se van a regresar porque los arreglos siempre se manejan por referencia y la variable size está definida como un parámetro por referencia. Entonces, por acá en el main, cuando yo llamo a pide datos arreglo y le mando el arreglo A con el tamaño A, me regresa el arreglo ya con datos y el tamaño ya con datos. O sea, en este momento yo ya tengo datos. También tengo otra función que muestra los datos del arreglo. Esta función recibe el arreglo y recibe un tamaño. Fíjate que aquí no es por referencia porque no va a modificar la variable, solamente las usa para saber la cantidad de casillas del arreglo en las que hay datos y entonces solamente esa cantidad de veces muestra el dato en la pantalla. Aquí se puede ver que cuando terminó de leer los datos mostró los valores en la pantalla. Eso hace esta segunda parte. Bien, vamos a agregar la función que necesitamos para nuestro ejemplo. Es una función que copia al arreglo B los datos pares. Entonces voy a empezar poniendo copia pares, el encabezado de la función. Voy a necesitar recibir dos arreglos. Voy a recibir el arreglo A con su tamaño y voy a recibir el arreglo B con su tamaño. Pero aquí hay una diferencia importante en los parámetros. Estos datos, arreglo A y tamaño A, son mis datos de entrada. O sea, lo que quiero que haga mi función es que recibe el arreglo A con su tamaño y regresa en el arreglo B los datos pares y en size B la cantidad de datos que hay en el arreglo B. Entonces, estos dos parámetros los estoy usando para recibir datos y estos dos parámetros los estoy usando para regresar datos. Aquí voy a poner los datos pares y aquí voy a poner la cantidad de valores que quedaron en este arreglo. Ok, voy a poner aquí las llaves de la función y adentro de la función lo que tengo que hacer es ir casilla por casilla a este arreglo revisando los valores y cuando sean pares los voy a pasar a este. Voy a escribir primero el for para recorrer el arreglo A. Voy a usar un contador para el arreglo A y voy a recorrer todas las casillas del arreglo A. Entonces voy a seguir avanzando mientras que el contador de A sea menor que size A, que el tamaño o la cantidad de datos que hay en el arreglo A. Y ese contador de A lo voy a incrementar de 1 por 1. Lo que tengo que hacer es verificar si el dato del arreglo A en la casilla del contador es par. Entonces voy a ver si es divisible entre 2. Si este dato es divisible entre 2, entonces debo ponerlo en el arreglo B. Pero aquí tengo una situación importante. ¿En qué casilla del arreglo B lo voy a poner? No tengo ahorita una variable que me indique en dónde ponerlo y no puedo usar el mismo contador A porque no puedo ponerlo en la misma posición. Necesito que en el arreglo B los datos se vayan colocando en la casilla 0 y luego en la 1 y luego en la 2, que no me vaya a brincar casillas. Y como no voy a copiar todos los datos del arreglo A, sino solamente los pares, el contador de A, o sea, las casillas del arreglo A de donde voy a tomar los datos para copiarlos, no necesariamente están contiguas.
pueden estar brincándose algunas, las que no tengan dato par. Entonces necesito un contador para el arreglo B. Pero yo ya tengo aquí una variable que me puede ayudar y que es en la que tengo que regresar la cantidad de datos del arreglo B. Entonces voy a usar esta variable. Esta variable, si tú recuerdas, la quiero para regresar datos. Cuando llega aquí a mi función, no trae ningún dato. Entonces, lo que voy a hacer es decir que la variable tamaño de B va a ser igual a 0. Lo voy a inicializar en 0 porque la primera casilla en donde yo quiero poner un valor es en la casilla 0. Ahora, observa que también me sirve para saber cuántos datos hay en el arreglo B. ¿Cuántos datos hay en el arreglo B? Ahorita no hay ninguno porque todavía no pongo nada. Entonces, cuando yo voy a escribir algo en el arreglo B, voy a usar esta variable, sizeB, y le voy a poner ahí el dato que estoy sacando del arreglo A en la posición del contador de A. O sea, este es el dato par y este es el dato que voy a pasar al otro arreglo. ¿A qué casilla del otro arreglo? Lo estoy pasando a la casilla sizeB del otro arreglo. Pero en este momento necesito actualizar esa casilla. Fíjate que arreglo B, subíndice, sizeB, que es la casilla 0, ya le puse un valor. Pero ahora ya no hay 0 datos en el arreglo, ahora hay un dato en el arreglo. Por lo tanto, tengo que sumarle 1 a sizeB. Entonces, pongo el dato en el arreglo y lo cuento. En este momento, arreglo de B dice que tiene un dato, o sea, en la casilla 0 tiene un dato y dice que tiene un dato porque ya le sumé 1. Cuando yo me encuentro un segundo dato, lo voy a ir a poner a la casilla 1 porque eso es lo que vale ahorita sizeB y entonces incremento y ahora vale 2. Al final, sizeB ya está actualizado porque va a decir que hay, vamos a suponer que encontró 2 datos pares, va a decir que hay 2 datos pares y esos datos están en la casilla 0 y en la casilla 1. Entonces esto ya debe funcionar. Voy aquí a este copia pares, lo voy a mandar llamar después de pedir los datos del arreglo A. Voy a poner aquí copia pares y aquí voy a mandar como parámetro el arreglo A y le voy a mandar el tamaño del arreglo A, que ya, o sea, aquí ya tengo esos datos, los estoy enviando aquí. Y aquí lo que voy a mandar en el siguiente parámetro es el arreglo B con el tamaño del arreglo B. Si tú recuerdas o si tú te fijas, estas variables ahorita no traen valor. Adentro de esta función les van a poner valor y aquí ya voy a tener ese valor. Entonces lo que quiero mostrar ahora no es el arreglo A, sino voy a querer mostrar el arreglo B con su tamaño. Vamos a probar esto. Voy a correrlo. ¿Cuántos datos? Voy a poner unos 8 datos y voy a poner muy simple la primera prueba. Voy a poner datos seguidos. Ahí está. Entonces observa que yo puse datos desde el 1 hasta el 8, en las casillas desde la 0 hasta la 7, puse datos del 1 al 8 y bueno, pues obviamente solo copió los pares y esos son los que me está mostrando acá.